3. Buenas noches. Vamos a hacer la sesión para Alfonso. Ya hemos visto los puntos que vamos a trabajar en la sesión. Y entonces, Margarita, voy a contar de 5 a 1 y quiero que me digas el peso energético con el que Alfonso se presenta en esta sesión y cuál es la emoción que en este momento se está manejando energéticamente como predominante para esta sesión. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, el peso, son muchas cargas las que él tiene en diferentes partes, sobre todo en los hombros, Ajá. pero si tú empezamos a sentir el cuerpo por dentro, haz de cuenta es como si estuviera a punto él de explotar. Es una energía que se mueve constantemente dentro de él y la emoción, hay mucha ansiedad, hay mucho nerviosismo, hay mucha angustia que lo rodea a él energéticamente, mucha rabia. ¿De dónde viene estas cargas? Dile que nos lleve donde se originaron estas cargas que él va sosteniendo. Vientre materno lo veo inmediatamente entrando de nuevo al vientre de mamá Ujú. y es una forma que él tiene de moverse, como cuando se siente angustiado o se siente solo. Él muestra cómo es como si él pudiera volver a entrar al vientre de mamá y se sintiera ahí seguro. Ok. ¿Qué era lo que lo traía inseguro cuando entró al vientre de mamá, que fue como un refugio para él? Él empieza a sentir siente mucha tristeza. Yo le veo a él que además tiene le cuesta mucho trabajo como focalizarse, como centrarse, y en la medida que él no tiene como claro lo que él está viendo, todo lo que siente él como borroso, inmediatamente le entra mucha angustia, es como si él le tuviera muchísimo miedo a la oscuridad. Entonces siente que estar dentro del útero de mamá es el único espacio donde él se siente seguro. Ok. Entonces, observa qué le genera esta ansiedad, nerviosismo y rabia. Es un cuerpo que viene con una sensación de haber sido castigado. Em, yo veo una imagen de él como si estuviéramos en una habitación y pudiéramos ver una imagen, como un escenario donde él está en un cuarto solo, pero lo tienen castigado, a él lo castigan y como si le hubieran amarrado, como castigo le hubieran amarrado sus muñecas y sus tobillos para que él, y la boca, le hubieran puesto como una cinta en la boca para que él no pudiera comer y se quedara quieto, no se moviera, no gritara, no molestara. Ok, ¿y por qué ese castigo tan severo? Es un niño muy inquieto, además es un niño que hace travesuras, pero tiene como cierta como, como una maldad de niño, no es que él sea un niño malo, sino que le gusta hacer cosas para llamar la atención. Él siente que él, eh, como si él no existiera, entonces necesita, ese ha sido su mecanismo para llamar la atención de sus padres. Ok, ¿por qué, desde cuándo y para qué esta ausencia de amor y esta falta de contención lo llevan a esta forma de ir queriendo llamar la atención haciendo maldades o siendo maldoso en algunas formas? Son, Bueno, yo lo que veo es, porque lo veo como niño, lo veo que son formas como conductas aprendidas que él como que vio el padre, primero un padre muy estricto, un padre muy violento, y él aprendió, es como una forma de querer agraciar al papá, como de sentirse aliado al papá. Es un padre que no solamente lo violentó a él, sino es un padre de por sí que trae mucha rabia, trae mucha frustración y toda esa frustración
la desemboca en la familia. Es como si al papá le molestara el hecho que la familia exista, le molesta. Observa si en esta forma de sentirse molesto o agraviado por la familia, él cómo se va anidando en esta energía de los padres. Bueno, primero entra por la energía de la madre. Primero que cuando entra y elige ya encarnar, no entra con mucha seguridad, entra con cierta timidez. Es como si él tuviera que observar mucho, mucho antes de tomar una decisión. En el momento que él toma la decisión, primero se acomoda en la parte izquierda de mamá para sentir la energía de ella, y hay momentos muy pequeños, es como muy intermitente el momento que trata como de acercarse al papá, pero le da mucho miedo y vuelve otra vez a refugiarse en la parte, como en el campo energético de mamá, siente mucha más seguridad, pero es en la parte izquierda, es como la parte emocional de la mamá, la siente como más acogida, como más calientica. Ok, vamos a observar entonces qué es lo que define su capacidad en los sistemas. Estoy hablando de todos los sistemas respiratorio, digestivo, todo que se va formando, para medirse de acuerdo a lo que la madre o el padre le dan. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza? Lo que pasa es que lo que veo es como si su cuerpo no se desarrollara totalmente, digamos, le veo la parte de los pulmones y de su corazón muy, muy pequeño. Veo que tiene un gran sistema digestivo, es como si él necesitara alimentarse, alimentarse, y haz de cuenta, es como si todo su sistema digestivo estuviera muy inflamado, sobre todo la parte, digamos, intestino grueso, intestino delgado, el estómago como que va en progresión, como que todo se va inflamando, inflamando, inflamando hasta el punto que él se siente aquí supremamente cargado. La parte ósea de él no se siente bien estructurada, haz de cuentas como si de alguna manera la grasa le diera a él una forma de apoyo, pero sus huesos se ven delgaditos, se ven porosos, y sus músculos, no es que él tenga masa muscular, es más el porcentaje de grasa que lo rodea a él, que la sensación, digamos, que él pueda tener como una simetría en su cuerpo. Su hígado es un hígado, uy, como si estuviera, como si el hígado no pudiera respirar en el cuerpo, es como si el hígado se sintiera incómodo, no se siente, no se puede acoplar, es como si en él hubiera muchísima bilis, mucha rabia, o sea, es como si de alguna manera él siente mucha injusticia, y la parte, digamos, de su páncreas se siente también muy debilitada, o sea, son órganos que no son fuertes en el cuerpo de él, y la parte circulatoria es muy pesada, A ver, porque haz de cuenta que la circulación es como si no pudiera movilizarse por la grasa energética del cuerpo. a ver, en esta injusticia y esta rabia que trae acumulada, eh, quiero que me digas desde cuándo se extiende esta acumulación que trae él en esta forma de injusticia y de rabia, Mm. desde esa vida o mucho más atrás o... Viene vidas más atrás, o sea, él ese sobrepeso, digamos, energético, lo trae más, o sea, se le ve una secuencia de vidas atrás. Entonces viene como enrollando, como si fuera una bola de estambre, por decirlo así. Sí, haz de cuenta, es progresivo, Ujú, exacto. ok. Entonces, fíjate bien, quiero que empiece a eliminar a lo largo de las vidas la forma de crear una comparación, ay, con las realidades y nuestras células. A ver, aquí es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a transformar la forma de calibrar él sus membranas celulares. ¿Para qué? Para que esta bola de estambre, como que va haciendo, empiece a transformar el ADN desde los principios de su formación, desde la primera hebra que se gestó. Entonces, no importa cuántos millones de años o cuántas vidas haya tenido aquí o en otro lugar, sino que empiece en nuestro cuerpo con esta vida independiente
a generar esta membrana celular a partir de su propia forma de alimento, de nueva forma de alimento. Dime qué hace. Bueno, lo que hace es que él observa las células y haz de cuenta desde el primer momento donde él siente como esta violencia, esta rabia y esta injusticia, sus células, él empieza a atacar sus células. Y haz de cuenta es como si entraran muchos, no son espermatozoides, pero algo similar a eso, es como si fueran pequeñas larvas que quisieran comerse la célula, quisieran comérselo a él. Y él lo que fue creando fue capas y capas y capas y capas y capas de insensibilidad, es como una forma de protegerse. Y esto lo que ha hecho a su vez es crear una insensibilidad en la parte de las piernas, es como si él las piernas de las rodillas hacia abajo no las sintiera, pero su genitalidad da la sensación de que estuviera invertida o estuviera muy pequeña, porque hay un momento en que veo el cuerpo de él tan grande que la genitalidad se le ve como la genitalidad de un niño, digamos, recién nacido, un niño muy pequeño. Quiero que elimine todos los productos que ha venido, todas las energías, todos los desechos que ha venido cargando de tiempos atrás y de tiempos nuevos en esta parte de elaborar energías dependientes de la forma en cómo las células se comunican hacia afuera y no hacia dentro de él mismo. O sea, quiero que empiece a eliminar todo el desecho que ha generado a partir de todas las vidas en esta mala comunicación que se produce entre la vieja forma, entre esta vieja forma tradicional que él conocía y esta nueva forma de reconocerse para empezar a activar todos sus cromosomas, toda su fuerza, todas sus células desde el ADN, desde la parte subatómica. Y dime qué hace. Bueno, lo que hace primero es empezar él a observar cómo él tiene un mal gesto, así como que él mueve, tiene unas gesticulaciones en la boca como si él le desagradara la vida, como si el tomar la vida fuera muy, muy pesado, y esa pesadez y esa sensación que tiene de desagrado lo hace sentir él muy ansioso. Es como si él quisiera salir de este cuerpo y tener un nuevo cuerpo, pero, pero las ataduras y estos desechos que tú estás mencionando están muy conectados con todas las paredes del sistema digestivo. Es como si estuviera impresa toda la información de las vidas donde él ha sentido el rechazo, como ha sentido como este tipo como de violencia hacia él, porque la violencia a la madre es una violencia silenciosa de alguna manera por sumisión al padre, pero el padre trae haz de cuenta, una violencia que también es muy física, porque él se siente muchas veces maniatado por la vida y siente que no podía actuar precisamente por esa imagen que él nos muestra. Entonces, es lo que empieza a eliminar son como las heridas que fueron causadas por estas experiencias paternas y toda esta parte digestiva en la toma del alimento de la madre, que en el momento que pues él sentía el alimento de la madre entre ácido, como no muy agradable, esa leche materna. Entonces, haz de cuenta, es como si esa leche materna hubiera quedado herida en las paredes del sistema digestivo, y eso es lo que él en este momento está eliminando, y simultáneamente está observando estas heridas paternas que de alguna manera crearon en él una forma de baja autoestima. Fíjate, quiero que empiece a cambiar la membrana celular donde esta parte de los fósforos, de los lípidos, todo esto lo hace ser semipermeable para mantener una comunicación fuera. Quiero que todas las moléculas empiecen a tener una electrificación distinta para generar un contacto fluido intracelular y extracelular para fluir en la forma de comunicación. Quiero que empiece a transformar la forma en que el núcleo va considerando al centro o a la célula como la parte del ADN que va generando una forma de vivir una realidad nueva. O sea,
al gestionar nuevas células, va creando nuevas realidades. Dime cómo lo hace. Lo hace es, la célula tiene muchas capas, Ujú, está el núcleo, pero en la parte del citoplasma, haz de cuenta, es como si él hubiera acumulado emociones y hubiera ujú, acumulado diferentes capas y capas y capas de protección. Y lo que está haciendo él primero es, empezó a eliminar todas estas capas externas, está empezando de lo de afuera y empezando a liberar capas internas, capas internas, capas internas, porque la célula de él se veía una célula inflamada, ujú, hinchada. Entonces, pero esto era por estas capas. Entonces, a la medida que él va soltando, la célula va de alguna forma desestresándose de toda esa presión que él sentía, no solamente por sus emociones, sino por la vida y por todo lo que él sentía y percibía del entorno, y las células iban asimilando toda esa información del exterior. Entonces, en la medida que él va siendo consciente de estos cambios, pues la célula va liberándose y la célula al desestresarse empieza a tomar mayor flexibilidad porque eran células como tensas, como si estuvieran estresadas. A ver, ay, a ver, quiero que empiece a gestionar la bipolaridad de cada membrana celular para que ella se haga permeable selectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si conectaba con algo de la madre se hacía selectivo y permeaba ciertas cosas, y lo mismo pasaba con el padre, y lo mismo pasaba con las cosas positivas, y lo mismo pasaba con las cosas negativas. ¿Qué pasa? Esto, a final de cuentas, gestiona que la célula se expanda extranuclearmente, o como te digo, o sea, que se Sí. deforme la célula, que Ujú. no desde el núcleo, sino que sea una célula deformada de acuerdo a las características que quiera obtener del padre y de la madre, y esto viene desde la forma en que el padre va viviendo la gestación propia de él y se ve reflejada en la de su hijo y la madre igual. Esa bipolaridad se ve como, como si esos tejidos tuvieran doble cara. Haz de cuenta, parece como interferencias, como si las interferencias del exterior lo hubieran vulnerado poco a poco, algo progresivo. Es como si de alguna manera él es una persona acumulativa y Ujú. lo que está haciendo es eliminando esa sensación de acumular y acumular porque él la asociaba con la protección. Entonces, en la medida que él siente que no tiene que protegerse, sino que su cuerpo puede cambiar y puede de alguna manera volver a retomar una función adecuada para él y sobre todo a nivel también de salud, lo que hacen es que estas membranas empiezan y estas formas como que llamas tú bipolares empiezan como a disolverse, es como si la célula de alguna manera rompiera estas interferencias y permitiera que pudiera respirar, porque esta forma que tú llamas bipolar no dejaba, no permitía que la célula respirara en una forma asertiva y en una forma correcta para su cuerpo. Hazte cuenta, es como si el exceso de cuerpo no lo hiciera él respirar correctamente precisamente por el peso. Y esto simultáneamente estaba pasando con la célula. Porque fíjate que la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula generaba potencialmente en la membrana diferencias a la hora del reposo o diferencias a la hora del movimiento o de la vibración. Entonces quiero que empiece a cambiar los receptores químicos de la membrana, pero quiero que lo haga a partir de eliminar el síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa? El padre y la madre están manejando una adicción energética a la sumisión, a la esclavitud, a ese tipo de cosas. Entonces quiero que empiece a anular desde esta parte de sus receptores la forma de ligarse con esta forma de adicción energética de los padres, que supongo viene heredada de sus propios padres o del como Sí. sea. Dime qué hace. Bueno, lo que hace es cuando tú empiezas a ver la célula y toda esta parte acumulativa, él la iba protegiendo en estas capas. Haz de cuenta, es como si esta información él la resguardara y la iba guardando, guardando, y en ciertos momentos se iban volviendo como secretos para él. Entonces, en la medida que estas membranas, haz de cuenta, es como si se estuvieran dilatando, es como si se abren y empieza, la célula empieza a tomar una flexibilidad
toda esta energía empieza a salir y en la medida que que esta información va saliendo, pues estas capas ya no tienen sentido de que estén en las células. Entonces las células cada vez empiezan a tener, voy a decir algo y es como una forma más humana, una forma mucho más, como más saludable para él, Ujú. para que toda esta información empiece a recibirla toda la parte de los sistemas. Es como si había una mala información, una mala comunicación en él, pero en estos cambios que él está haciendo, su cuerpo está empezando a recibir nueva información y esta nueva información es bastante liberadora para él en este momento porque salen muchas capas que estaban protegiéndolo a él como límites, como si él hubiera puesto ciertos croquis sobre su cuerpo para que las personas no se acercaran. Y en la última capa, porque ya, digamos, porque como todo esto es simultáneo, haz de cuenta, la capa más externa tenía como un borde negro, que era una forma de represar como la energía, era una forma como del humor energético de él para crear ciertas distancias para que la gente no se acercaran y estos eran mecanismos que él había creado para defenderse de lo que él sentía, que el entorno era peligroso. A ver, aquí hay una forma y quiero que lo observemos puntualmente. Hay Ujú, algunas veces cuando ciertos espíritus aparentemente trascienden, hay comunidades que no permiten que el olvido llegue. Por decirlo de alguna forma, es como siempre yo tengo algo que recordar del trascendido o del muerto, que lo conecta con este mundo terrenal y que lo conecta con esta forma de no justificar eh, eh, programas de creencias de como de perdón, como de cosas traumáticas que se van guardando. Y eso va pasando en muchas familias generación tras generación. Es esta parte de tengo que sufrir para aprender, tengo que aprender de la manera más difícil. Es obvio que sufra porque nada se da más así fácil. La muerte es una puerta para, o sea, ese tipo de creencias que te llevan, creencias. exacto, a una forma como fatalista de conectarte, pero con los descarriados del clan, donde los que quedan vivos tienen que pagar la cuota de los que se equivocaron o hicieron algún error que carga la familia como maldición. Pero y esto está plasmado en el momento que él empieza a morir, en las vidas donde él muere y desencarna. Las formas de desencarnar de él son dolorosas, ya se cuenta, es como si fueran por partes. Es como si su cuerpo tuviera que sufrir el desprendimiento de su alma, pero lo viviera primero de las formas más dolorosas que el alma siente cuando se desprende del cuerpo y en la medida que se va desprendiendo, desprendiendo, llega hasta la tristeza que sería como la energía más sutil. Pero todo esto, todo este camino, todo este proceso es un camino doloroso que lo lleva a él como un registro para entrar a la vida siguiente ya entrando con la tristeza y después, hazte cuentas como si invirtiera el proceso y después su vida se va volviendo complicada, difícil, con lo que tú dices, la vida es difícil, es Ujú. sacrificada, no tengo amigos, no me quieren, y haz de cuenta, es como si él fuera como una especie de bola de nieve donde él va viviendo la vida así de esa manera, de lo sutil a lo denso, de lo denso a lo sutil, y ha sido como una forma de él de encarnar y de volver a nacer. Entonces quiero que empiece a eliminar la forma de verse en esta forma de encarnación como pago o resolución de problemas de los clanes, tanto de la madre como del padre, que le Ay, regrese a cada uno lo que le toque y él no tiene por qué andar viviendo estos programas relacionados con votos, con compromisos, con lealtades, pero sobre todo con sacrificio de los clanes. sí, haz de cuenta, son como cuerpos intermedios que él Mm. va liberando del padre como personalidades, como si él asumiera ciertas personalidades de la madre y de alguna manera buscara una identificación que no es propia, sino es una identificación que es totalmente ajena a lo que es él como esencia. Entonces, haz de cuenta, es como si él estuviera en este momento como si fueran unos naipes, van saliendo cuerpos, cuerpos y cuerpos, y cuando ya sale todo lo de papá y lo de mamá, hace cuenta es como si el cuerpo de él
ya no es un cuerpo gordo, ya es el cuerpo de él, no es obeso, sino es un cuerpo normal, ni delgado, es así, es como una anatomía muy simétrica en este momento. Quiero que empecemos a trabajar todas las creencias de la forma de vernos sanos con relación al amor. ¿Qué quiere decir? Que vamos condicionando la forma en que nos vamos defraudando a través de esta forma de entender el amor como un motivo por el cual entregamos el que la otra persona o el objeto de nuestro amor, nuestros padres, puedan lastimarnos, entendiendo la incondicionalidad que nosotros debemos de tener y de aceptar. Quiero que empiece a eliminar toda la definición que él tiene de amor, que lo pone en una situación dual, que lo pone en una situación de entrega de energía, de aceptar tanto la forma como la familia o los seres o los espíritus se internan en su cuerpo para transformar esta forma de verse y de vivirse siempre dependiente de una ayuda o de una forma tanto de ayudar como de ayudarse. Bueno, y la forma de él es como si el amor Ujú, está muy relacionado con los golpes de la vida. ujú. El amor está relacionado con la rabia. El amor está relacionado con, con la soledad, como con la injusticia. Es como si todas estas formas que él está viendo hacían parte de lo que para él era el significado del amor. Entonces, por ejemplo, los golpes de la vida, él los va llevando como golpes aquí en el pecho, como si tuviera muchas heridas aquí en la parte, aquí en esta parte, y las manos extremadamente inflamadas y demasiado calientes en relación con la temperatura de su cuerpo y de las rodillas hacia abajo, haz de cuenta es como si el cuerpo no quisiera sentir esa parte, es como si hubiera insensibilizado o anestesiado esa parte y va caminando así, como si él no sintiera la vida. Entonces lo que él está haciendo es como, desidentificarse de esa forma errónea de lo que él ha absorbido y ha percibido de lo que es amor y fíjate de lo que él ha entendido y ha interpretado porque lo va asociando a sus experiencias. Entonces van saliendo de las manos, haz de cuenta, es como si salieran pedazos de manos como trozos de piel y van saliendo aquí también estas heridas, es como si estas heridas empezaran a supurar, empezara a salir como una especie de materia para que esa herida pueda sanarse y pueda cerrarse porque esta materia o este pus no estaba permitiendo que él pudiera cerrar esas heridas en su cuerpo y lo mismo pasa también con sus piernas, es como si su cuerpo empieza a sentir, a sentir ya sin miedo y sentir como sin esa angustia que él estaba mostrando al principio de la sesión. Quiero que empiece a transformar todas las experiencias siniestras que lo hacen sentirse encarcelado, y digo experiencias siniestras a través de la conciencia colectiva donde él se conecta con la forma de la muerte, de la vida, de la deuda y de la culpa. Sí, es como si es algo muy dual o incoherente porque es como si la muerte fuera como un premio para liberarse del cuerpo, Ujú. pero cuando pasaba por los procesos de la muerte, pues ahí sentía como volver a encarnar era supremamente doloroso. Entonces, lo que está eliminando él es de capas, como capas superficiales de la piel, pero capas internas, donde él empieza como a eliminar estos significados de lo que es el nacimiento y lo que es la muerte. Es muy particular porque, haz de cuenta, la vida la estaba representando en la parte superior de la piel, pero la muerte estaba conectada con la parte interna de la piel. Entonces, lo que está haciendo es liberando esas capas y capas y capas porque de alguna forma esas capas presionaban o lo presionaban a él en la vida y en algunos momentos lo hacían sentir ligera, como ansioso, pero también pasaba de la depresión y él podía pasar simultáneamente por muchos estados al mismo tiempo, pero era por esa confusión y esa claridad
que él no tenía sobre lo que es vivir y lo que es morir, porque haz de cuenta, las veía muy parecidas, muy similares. Claro, y entonces para él el sufrimiento no tenía fin, así como no tenía Exacto. comienzo, entonces nunca terminaba, o sea, él creía que todo era sufrir. Entonces ahora quiero que empiece a transformar todo la experiencia que ha vivido en esta parte de identificar la experiencia del alma, pero no volverla a potenciar ni vivir. Y quiero que estas huellas o estas formas empiecen a generar una forma de vínculos hacia sus experiencias de forma distinta. Entonces, al generar otros vínculos emocionales y energéticos, quiero que empiece a eliminar la dualidad de la maldición, de la bendición y de la forma de luchar por la supremacía de la demostración de lo que debe de ser el miedo. Esto es muy fuerte. Exacto, exactamente. Es que es el miedo que lo hacía sentir a él en una lucha constante y ese miedo, él lo estaba representando en su cuerpo, haz de cuenta como una especie como de chaleco de esos antibalas, pero con Ajá. unos protectores en sus brazos, como si él tenía que entrar muy protegido para no sentir el miedo, pero en realidad lo que estaba sintiendo su cuerpo era una gran dosis de miedo que lo estaban llevando a él a la frustración, a estas sensaciones muy profundas de sentir miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a todos, como si la misma vida fuera un estado de cobardía para él. Entonces, en el momento que él se quita cuenta como esta especie de chaleco, ahí es donde su cuerpo puede empezar a sentir la respiración y hace cuenta es como si estuviera pasando un aire muy fresco, eh, como hacia él y lo hiciera sentir como otros aspectos de la vida, no tan densos, no tan pesados, sino una cara mucho más amable de la existencia como tal para él. Quiero que empiece a transformar la forma en que él va viviendo sus lecturas de juramentos, de votos y de maldiciones generacionales, y quiero que lo limpie 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante, que es la limpieza general del ADN. Bueno, y estas maldiciones y bendiciones que son partes duales, pero a la vez son como partes complementarias, así las veo yo Ujú, en el cuerpo ujú. de él. Haz de cuenta, las maldiciones es como si le pegaran a él, pero son golpes físicos que él va sintiendo como en las partes de su espalda, en la parte baja de su espalda y en la parte como si se reflejara en la parte superior, como si se fuera elevando ese dolor hacia su cuerpo y sintiera una tensión en la parte de su nuca, pero las bendiciones fueran como la forma de inhabilitarlo a él. Es como si las bendiciones de alguna manera generaran para él aparentemente una vida fácil. Te bendigo, hijo, te bendigo, pero esas bendiciones se iban volviendo obstáculos para él porque esas bendiciones estaban conectadas con miedo. Es como Ujú. si la madre le dijera, te bendigo, digo, para que estés bien, pero la madre lo expresaba con angustia. Entonces iba creando la madre obstáculos. Entonces, por eso es que el cuerpo de él en ciertos momentos se sentía de alguna manera tan confundido y como si le costara mucho trabajo transitar. Primero por los dolores del cuerpo y segundo por estos obstáculos de estas bendiciones que de alguna manera eran innecesarias para él. Es que estas maldiciones y estas bendiciones era como si pusieran en lucha esta ¿Mm? parte de su energía, pero ahora quiero que empiece a transformar la forma de prometer, de declarar, de vivir el juramento y el voto transgeneracional como una parte obligatoria de cumplir siempre una promesa, un juramento, un voto, una forma de estar siempre relacionado con esta forma del autoproclamarse como el que está ahí, el que va a hacer las cosas, ese tipo de situaciones. Si todos esos votos y esos juramentos los hace él, y era una forma como de ausentarse de él mismo. Era una forma como de estar muy solo, como muy vacío por dentro, y era como la forma de reiterarse en la vida, ¿no?
más allá de, digamos, está la familia, sí, y está todo lo que hace parte de su historia, pero era una forma como de sentir esa ausencia, ¿no? Era una forma como de protegerse de las experiencias que para él fueron, digamos, fueron tristes, fueron dolorosas, em, y son formas que él tenía de protegerse. Entonces, haz de cuenta, es como si él estuviera saliendo de un cascaroncito y estuviera cambiando esta forma de como de enfrentarse a la vida, como permitir que su energía y su voluntad se desarrollaran, pero esto está muy conectado con la genitalidad, porque en la medida que él ha ido como transmutando muchas cosas, su genitalidad ha ido creciendo, ya ha tomado la genitalidad de un hombre adulto, no de un niño, y es la forma también de conectar con la vida, como ir conectando en una forma coherente con sus etapas de vida y no ser un niño adulto con una genitalidad de un bebé. Entonces él va como desarrollando su cuerpo y va como terminando de madurar para poder digamos, sentir la vida, enfrentar la vida o vivir la vida, pero desde sus potenciales, no desde lo que él sentía que papá y mamá o lo que él debería cargar para ser un ser de sufrimiento, sino para ser un ser feliz, un ser con muchas cosas lindas a su alrededor y muchos, digamos, muchos prospectos para él más adelante que le van a traer a él muchísimas satisfacciones. Quiero que empiece esto, lo trabajamos poco, pero bueno, en este caso específico quiero que trabaje el divorcio energético de situaciones pasadas en vínculos profundos donde haya estado viviendo de forma inconsciente la forma de entrega energética de sentirse en esta parte comprometida, casado o entregado con el clan, con la familia, con vidas pasadas, con mujeres, con hombres, con quien haya estado relacionado, siempre en nombre de la entrega, de comprobar y de vivir todo un compromiso energético, siempre regresando al pasado. Bueno, y ese divorcio tiene que ver mucho con lo que vimos de las energías que él tomaba papá y mamá, Mm. porque el divorciarse de él mismo era una forma de no estar con él, de no sentirse él. Y era mucho más fácil tomar la energía de mamá, tomar la energía de papá y vivir la vida de esa manera y dejar de vivir él su propia vida. Era una forma de alguna manera fácil, Ujú. aparentemente fácil, porque esto lo ausentaba a él y esto también lo hacía sentir como si él no viviera la vida, como si ya no tengo que sufrir porque ya tengo como dos moldes o como dos estructuras que de alguna manera me blindan a mí y me protegen. Pero era una forma de cobardía la que él había empleado y esto había generado un divorcio en él. Y este divorcio era una forma de no actuar o de no activar su energía y esto lo que hacía era inhabilitarlo a él, es como si él se hubiera sentido un minusválido e incapaz de poder vivir bajo su propia energía. Entonces es como si él tomara prestada la energía y esto iba creando unas deudas energéticas Ujú. porque era una especie de préstamos, dame tu energía, yo puedo caminar, pero las mías no las utilizo porque no quiero volver a vivir experiencias dolorosas. En este momento, pues él está haciendo un cambio porque en el momento que él entregó esas energías, su cuerpo, su parte dual o su parte femenina y masculina, lo que está creando es una unión en él y es una unión que viene de corazón a corazón. Y en el momento que su corazón se une a la otra parte del corazón, es como si él soltara de su sistema digestivo muchas cargas que él de alguna manera había querido sostener y cargas de él también que estaban creándole como son como ciertas formas de indigestiones estomacales energéticas y está haciendo una limpieza muy profunda a nivel del sistema digestivo. Quiero que empiece a resolver en los 4 niveles de existencia del alma, histórico, de vidas pasadas y toda la forma de él irse relacionando en dependencia, en deuda
en silencio y en votos, primero de silencio, de secretos que ya habíamos trabajado, pero sobre todo en votos de pobreza, de desigualdad y de injusticia. Bueno, los votos de pobreza los tiene, están cambiando en este momento porque es muy particular. La rodilla se veía eh, una arriba y otra abajo, no estaban alineadas. Entonces su cuerpo se veía ligeramente como con como de cierta desigualdad, como si fuera, no fuera simétrico ese cuerpo. Y todo lo iba llevando él en acumulación, acumular, 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 porque en algún momento voy a utilizarlo. Entonces fíjate que las deudas kármicas también estaban, o energéticas estaban también contenidas con él, porque cuando Ujú. tú me hablas de los cuatro estados, es Ajá. como si él no hubiera querido utilizar nada de su energía para no, es como si no quiero utilizarla No para quiero no gastarla y comprometerme. exactamente, entonces en el momento que yo lo sienta adecuado, pues lo voy a hacer, pero en este momento como no lo necesito, no lo utilizaba, entonces en él en este momento lo que está haciendo es incorporarse a sus formas energéticas para actuar de una forma diferente, para acabar como con esa especie, no sé, es como tacañería, como si él de alguna manera hubiera pasado por estas hambrunas emocionales y quisiera de alguna manera no volverlas a revivir. Entonces, por eso es que él está haciendo unos cambios energéticos muy profundos y su cuerpo está haciendo un cambio de energía. Es un cuerpo que se ve joven, porque el cuerpo que en un momento se veía muy opaco. Entonces es como si él estuviera volviendo a recobrar esa juventud que es propia de la edad que él tiene en este momento, pero es propia como de esa juventud, de esa vitalidad, para que él sienta la vida desde otra forma, no como la que él venía viviéndola. Ok, entonces que active esta parte de vivir este placer, y no estoy hablando nada más del placer de todo, el Es, placer de escuchar el agua caer cuando llueve, de la tierra mojada, el placer de ver o de sentir el aire, o sea, los pequeños placeres de la vida sin necesitar un exceso, una ambición, algo que no lo lleva a disfrutarse él en la sencillez. ¿Por qué? Porque mientras más disfrute la sencillez, más puede empezar a generar una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de vivir y una nueva forma de estar. bueno, el primer placer que él empieza a sentir es el del olfato, con el poder respirar pequeñas cosas como puede ser una flor, Ujú. esas sensaciones como tan sutiles, pero que de alguna manera van impregnando toda la anatomía de su cuerpo y poco a poco como el poder activar sus sentidos para no perder como esa conexión con la vida, que es una forma y es una parte pues es una parte que parte integral de vivir esta experiencia aquí en este plano. Y la parte auditiva es poder escuchar, no escuchar con miedo, sino poder escucharse y escuchar su entorno, pese a las circunstancias que puedan pasar, porque no todo siempre es malo ni todo es bueno. Entonces es, como dices tú, equilibrar todo este tipo de placeres frente a la vida, sentir el placer no solamente como de sentirse él, como de sentir su cuerpo, de aceptarse él, de amarse, de respetarse, de hablarse él bonito, porque muchos de sus pensamientos internos que estoy sintiendo muchas veces iban en contra de él. Entonces es el cambio de estos paradigmas en pensamiento, empezar a sentir ese placer, porque él es su propio placer, él es su propio sentir, él es su propio todo. Entonces, todo esto también está muy conectado con el palpitar de su corazón, porque el palpitar que conecta con la vida es reconectarlo a él con, con esta forma eh, de vida plena que estaba muy coartada con la forma de su gestación, porque era una forma como él de tener una gestación, pero llegar hasta cierto punto y cortar con eso y entrar a vivir una vida dramática. Entonces es culminar estos procesos para que en esta totalidad y en esta unidad él pueda vivir la vida desde una forma muy diferente que pudo haber marcado en cierto momento la gestación y la forma de su nacimiento. Entonces quiero que empiece a activar esa parte de ser consciente, de darse cuenta que él es capaz, que él es libre de elegir, que él es autónomo, que no es víctima, sino que él
puede generar su propio destino, que puede ser flexible, que tiene capacidad, que se puede implicar, que se puede comprometer sin ir más allá de esta parte que vivía él de sacrificarse. Bueno, y es que, bueno, esto es importante porque su cuerpo se siente muy, muy saludable, o sea, él siente y puede sentir como él es muy sensible, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su corazón, es como si él tuviera como ese conocimiento, como esa sensación de poder sentir cada parte y en este momento él está sintiendo este buen funcionamiento de su cuerpo y eso lo hace sentir muy a gusto y lo hace sentir muy seguro y, y como sintiendo como los placeres, como las sensaciones que en este momento como que están brotando energéticamente en su cuerpo y esto le hace cambiar ese paradigma del sacrificio para poder degustar la vida de una forma como jugosa, como agradable, como poder sacarle el jugo a la vida sin tener culpas o críticas o resentimientos o todo este tipo de sensaciones que de alguna manera le coartaban mucho la forma en vivir la experiencia de la vida. Entonces yo lo veo a él como, es que lo veo, es muy particular porque lo veo muy jugoso, pero eso es como la parte que él me está mostrando de la conexión que él tiene con la vida, es como Ajá. si él fuera una naranja bastante agradable, es algo muy particular la energía de él. Ok, observa cómo quiero que empiece a activar todos los campos energéticos que van por este camino de los meridianos y quiero que los empiece a activar en todo su cuerpo sutil, en toda la parte física y biológica. Y dime cómo lo hace. Bueno, él lo hace desde el cuerpo más cercano al cuerpo físico Ujú. y va trabajando de esa forma. Es como si él empezara energéticamente a circular, la energía empezara a circular en esta forma hasta llegar a los cuerpos más sutiles y sentir el balance y el equilibrio del cuerpo para poder llegar a este punto de armonía para él. Entonces, esta circulación es muy importante para él, por lo que te digo, el bien funcionamiento, el buen movimiento de la energía, lo que le permite a él es sentirse asentado en esta vida y sobre todo lo hace sentir muy equilibrado. Muy bien. ¿Cómo lo ves ahora, Margarita? Lo veo muy bien, lo veo muy, muy abundante a él en todo lo que está manifestando en este momento, lo veo muy creativo, lo veo, es una energía como de muchas sonrisas, de mucha jocosidad, de mucha picardía. Lo siento muy contento. Pregúntale a Alonso si tiene algo que decirle a su parte física. Sí, Alonso le dice a la parte física que este nuevo camino que viene, esta nueva forma de metabolizar lo que antes lo hizo como lo hizo y que en este momento lo está haciendo de una forma asertiva y correcta para él, es una forma de caminar diferente la vida. Y esto lo hace sentir mucho más seguro y lo hace sentir mucho más abierto hacia todo lo que lo rodea, más expresivo y sobre todo la parte de la creatividad es una parte muy importante que él va a estar manifestando a lo largo de toda la metabolización y a lo largo de su existencia. ¿Ok? Pregúntale si tiene algo que decirle a su madre. Bueno, que siente una infinita gratitud y un gran amor hacia ella, pero es un gran amor que siente en este momento que sale de su corazón al corazón de ella. Es una conexión muy profunda y también una conexión muy libre hacia ella. Observa si tiene algo que decirle a la hermana. Pregúntale. Bueno, él siente que con la hermana es un cambio el que él está sintiendo en este momento porque es como si si hubieran caído como muchos muros que de alguna manera los dividían a ellos, pero que poco a poco en la medida que él ha ido cambiando y los muros que también él ha ido como transmutando, esto le va a permitir que ellos dos se acerquen diferente, que tengan un tipo de relación mucho más cordial, mucho más amorosa y sobre todo con una mejor comunicación. En esa parte de generar
un nuevo trabajo, una nueva forma de atraer, de generar dinero. ¿Ves que las cosas cambian para Alfonso? Sí. En esta situación donde su perrito, que en algunas ocasiones, cuando él se ponía mal, el perrito también tenía sus bajas, pues observa Mm. si esto era algo que estaba absorbiendo y viviendo también su mascotita con él. Sí, el perrito estaba absorbiendo muchas cositas porque estaba el perrito dentro en el campo energético de él. Esta mala relación que llevaba con su papá, em, y esta forma de que el padre aparentemente le dejó una herencia y él no quiere reclamarla y todo, esta situación cambia. Eso cambia porque era parte de esa historia, de esas memorias que él sentía, de este proceso que vimos en toda la conexión con la parte masculina que él tenía o la desconexión que él tenía con el padre. Cambia. Esta parte de la dependencia también, tanto emocional y física y todo de la madre, cambia también. Sí, esa parte cambia. Muy Hay que bien, darle un tiempito, pero cambia. muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respiras profundo y a tu ritmo, a tu tiempo, abres tus ojos. Ay, qué viaje, ¿eh? Sí, todo un viaje. Claro, es que como a él le costaba mucho trabajo la focalización, era Total. como andar de un lado a otro, como andar de un lado a otro, y como que no quería realmente mostrar en esta parte de no querer comprometerse, o sea, es muy fuerte, ¿no? Sí. Esta parte de No se prefiere, quería asumir. Sí. claro, claro, pero bueno. Catalina, ¿sentiste algo tú durante la sesión? No, y no me dejó. Ha llamado más de 10 veces. Sí, Él, sí, estuvieron entre llamadas, entonces, pero bueno, bueno, tú yo le, sí, vas a, dígame. vas a permitir que se publique la sesión. Sí, sí está bien. Este, yo casi no puedo oír mucho, porque llamo mucho. Ayer yo tratando de eh, también lo mismo, como que más de lo común. Sí, bueno, vamos Que a, Claro. ya, claro, o sea, sí sintió que estaba moviendo su energía, claro que lo sintió. Entonces, bueno, vamos a cortar aquí, luego aclaramos dudas, gracias a las personas que hacen favor de seguirnos. No se olviden entrar a la página web iracemahipnosis.com, ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, inscribirse de ahí directamente del carrusel a Telegram y de ahí en esta parte de inscribirse a Telegram formar parte de nuestros retos conscientes y de estas parte que vamos nosotros manejando. Gracias a todos. Escríbanle a Nico al más 52 479 204 4973. Cortamos la grabación. Margarita, gracias. Bye. Sí. Duda.